Y lo último que quería comentaros es qué limitaciones tienen estos tipos, o qué limitaciones veo yo a este tipo de herramientas, básicamente en entornos hostiles, ¿no?, como es el subtítulo de la presentación de hoy. Pues la principal limitación de todo este tipo de herramientas es precisamente la falta de información. Es decir, podemos optimizar siempre y cuando tengamos información suficiente para hacer esas optimizaciones. Poco podemos hacer si no tenemos cartografía adecuada. Esto, evidentemente, no es un problema en Europa, pero si nos salimos de Europa, pues no tenemos cartografía digital de alta calidad en todas las áreas que nos gustaría. Por supuesto, comunicaciones. Antes hablábamos que una posibilidad que nos daba este tipo de herramientas es planificar en tiempo real. Si se producen determinadas incidencias o nos encontramos que ciertos riesgos que sospechábamos se convierten en realidad, pues podríamos replanificar en tiempo real. Evidentemente, si no hay comunicaciones, tampoco podemos hacerlo. Y como decía, pues en general toda aquella información que especialmente en momentos o en circunstancias difíciles, pues no disponemos de ella. Y por mi parte nada más. Gracias, a vuestra disposición. Luego estoy a vuestra disposición para contestaros a todas las preguntas que queráis y adelante. La logística militar ha evolucionado de una manera muy importante y yo creo que de gran aplicación posterior en lo que es logística civil o en la implantación de grandes empresas en el extranjero. Sin más, les doy la palabra en general. Pues, buenas tardes a todos. La presentación mía va a ser un poco menos práctica de las dos que hemos ido anteriormente, va a ser quizá un poco más conceptual y, bueno, extenderse evidentemente sobre just in time, un poco optimización logística en operaciones militares. Y yo empezaría diciendo, en la guerra del Golfo del año 90, el ejército americano, además de transportar un montón de soldados, varios cientos de miles, llevó a las bases logísticas retrasadas de Arabia alrededor de 50.000 contenedores. De esos 50.000 contenedores, aproximadamente la mitad hubo que abrirlos para saber lo que había dentro y poder proyectar hacia las unidades de primera línea el contenido, porque el sistema que utilizaron evidentemente no fue fiable. La otra mitad de los contenedores se quedaron sin abrir en las bases logísticas. Luego, posteriormente, en Irak, esto lo sufrió el 10% de los contenedores y en la última conflicto de Afganistán fue solamente el 2%. Bien, pues esta situación nos lleva un poco a dos situaciones que me gustaría plantear. Una evidentemente práctica y ejecutiva, que es si hemos tenido que abrir 20.000 contenedores, evidentemente hace falta un sistema de seguimiento de recursos desde el territorio nacional hasta la zona de operaciones para poder llevarlo. Estamos hablando de hace 20 años, donde a nada que me dé cuenta, alguno aquí iba todavía a lo mejor en pantalón corto, ¿no? No existían los métodos que tenemos ahora. Y la segunda es quizá más conceptual, y lo llevo, ya que hablamos de la guerra del Golfo, lo lleva a la madre de todas las preguntas, ¿no? O sea, ¿es realmente necesario transportar tal cantidad, tal volumen de recursos desde un territorio nacional hasta una zona de operaciones? Entonces yo querría plantear eso un poquito. ¿Qué condicionantes lleva a un comandante de una operación a tener que decidir por qué lleva tal cantidad de recursos para allá? En definitiva, se trata, es un poco el guión también de la presentación que voy a hacer, de saber el marco en el que se mueven nuestras operaciones. Bastante de los que hay aquí lo saben perfectamente porque son compañeros míos. A qué riesgos se enfrenta el comandante de la operación, cómo influye ellos sus decisiones, cómo evoluciona la logística a lo largo de la operación, qué fases tenemos, la importancia del mando y control, que es en definitiva el sistema de gestión en el que nos basamos, y luego una especie de lista, pequeña lista que llamo aplicaciones técnicas just in time, pero que realmente no es más que qué procedimientos de carácter estructural aplicamos a la hora de llevar a reducir costes, evidentemente, y a optimizar mejor el apoyo logístico. Bueno, ¿dónde operamos nosotros? Es obvio, no son sitios normales. Lugares con muy poca infraestructura, con grandes problemas sociales, de apoyo, étnicos, religiosos, climatología en muchas ocasiones extrema, no adecuada a los materiales estándar que tenemos en territorio nacional y que puede requerir incluso muchas veces modificaciones, una viabilidad complicada,
una compartimentación muy acusada en algunos sitios, que a lo mejor vías de solamente una ida o una vuelta que impiden incluso doble flujo de tráfico, la distancia a la que tenemos que sostener, proyectar y sostener la operación, que, bueno, el caso de Afganistán lo tenemos ahí, que encima se complica, porque dentro, una vez que estamos dentro, a lo mejor, bueno, el caso de Afganistán, aproximadamente la media del que recorre un vehículo con carga son 100 kilómetros diarios. Entonces se puede imaginar que distancias de 800, 1000 kilómetros son 10 días de convoy, y encima con rutas muy limitadas por problemas de seguridad. No se pueden, primero por las dificultades que hay, y segundo porque no se puede proteger todas las rutas en los ambientes en que habitualmente solemos operar. Dejo un poco al margen el proceso del planeamiento de una operación, que es confluyente la parte operativa, que es realmente el objetivo de la operación, ejecutar la parte de la operación y que debe ser apoyada por el apoyo logístico, y me centro en las dos primeras de las tres fases logísticas, la proyección y luego el sostenimiento. La proyección quizás sea la parte que tiene más incertidumbre de una operación, por muchos estudios que se hagan en la zona de operaciones, por muchos incluso reconocimientos que se hayan podido efectuar allí, lo cierto es que sí tiene un factor de incertidumbre bestial. No sabes cómo van a responder los materiales, no sabes la cantidad de bajas que puedes tener, no digo ya bajas de personal, sino también me refiero a bajas de material, a mal funcionamiento, etc. Eso lleva a que el comandante de la operación, que tiene que operar hasta que empiece a normalizarse el flujo logístico, tiene que operar durante varios días, quiera tener el 100% de seguridad de tener sus materiales, su apoyo en zona de operaciones. Es decir, debe prever que cualquier posible evento, por difícil que sea que se dé, pueda estar solventado y evite que una operación o la esencia de una operación pueda ponerse en peligro. En definitiva, la seguridad logística, dotar a las unidades de una autosuficiencia logística para poder iniciar sus primeras operaciones y, en consecuencia, es más una logística volcada a la acumulación que volcada a la distribución, que da más agilidad. Luego esto cambia. Cambia durante la fase de sostenimiento, que puede durar años, evidentemente. La fase de sostenimiento se solapa con la primera proyección, porque nada más llegar se consume, se solapa con la fase de proyección, y cuanto mejor se den estos escenarios que comento aquí debajo, cuanto mejor se den estas tres circunstancias, más se podrá optimizar la logística. Cuanto más estable sea el escenario, mejor se podrá actuar. El escenario se estabiliza a medida que vamos operando. Cuanto más podamos predecir la demanda por estabilidad, mejor podremos hacer el apoyo logístico. Y cuanto más asumible sea el riesgo, pues más posibilidades tenemos también de aligerar stocks, almacenes, en fin, poner en vía de comunicación una logística más ágil. Es decir, entramos en una optimización logística, de esa logística de acumulación pasamos a una logística a demanda, lógicamente gracias a la estabilización, orientada todo a reducir la huella logística. Nosotros llamamos la huella logística a cualquier presencia, bien material, física, material, o bien de procedimientos que tienen las unidades que no son logísticas, las unidades que no están diseñadas para hacer apoyo logístico y que les ancla al terreno, les lastra y les impide hacer su cometido operativo, precisamente. Como es lógico, todo tiene que estar en el marco de un sistema de mando y control fiable, que luego hablaré en una chipitina de él, y haciendo un juego que me imagino que muchos conocerán, más original en inglés que en español, pues tendemos del por si acaso a una logística más just in time. El sistema de mando y control es el que soporta, fundamentalmente en el punto logístico del que estamos hablando, es lo que soporta todo el sistema. Si todo lo que no esté en el sistema de mando y control no existe. Por eso antes ponía ahí un recuadro en la transparencia anterior que era visibilidad. La visibilidad es yo diría, la esencia de todo apoyo logístico que damos en operaciones. Si no hay visibilidad, no podemos hacer apoyo preciso a las unidades que lo precisan, que lo requieren. Ni podemos tampoco hacer redistribuciones, ni podemos hacer nivelaciones. En definitiva, se darían casos, como ocurrió también en la Guerra del Golfo, que cuando esos contenedores abiertos se montaban en convoyes y se iban hacia primera línea, había unidades, mismas unidades americanas, que al pasar por su zona de acción paraban los convoys, abrían los camiones, como estos no me llegaban, bajaban lo que hacían falta y de allá puedes seguir, y seguían hacia arriba. O también se dio el caso de colapsar el sistema de petición, porque, bueno, al no funcionar bien, esto que no me llega, oye, pídelo otra vez, pero en vez de prioridad 5, ponle prioridad 4. Y como no me llega, ponle prioridad 3, ponle prioridad 2, y acaba
haciendo que recursos que son realmente no prioritarios acaben teniendo el mismo valor o el mismo tratamiento que recursos realmente prioritarios y que deben llegar en tiempo mucho más corto a las unidades. Bien, hablaba un poco de la optimización logística, de esas técnicas just in time. Tampoco tiene por qué ser así, pero bueno, les he dado ese nombre. Yo creo que el verdadero ahorro se consigue optimizando la estructura. Y esto quizás sea un poquito lo que se recoge aquí. Ahorramos muchísimo y optimizamos si reducimos escalonamientos. Si de territorio nacional hasta donde están las unidades hacemos 5 pasos intermedios por bases logísticas intermedias, lógicamente todo lo que se ha hablado, sobre todo en la primera operación, en la primera presentación, pues se pierde mucho tiempo, se pierden recursos, se multiplica la mano de obra, etc. Los recursos los regulamos. No todo recurso tiene el mismo tratamiento que otro. Hay recursos críticos que requieren un tratamiento automático en 4 horas que esté en zona. Por ejemplo, siempre ponemos el caso de la sangre o el plasma, que también es recurso para nosotros, y otros recursos que requieren, a lo mejor, pues no pasa nada con que lleguen en 2 días, porque no son materiales que puedan ser críticos. De esa logística, siguiente punto, de esa logística de acumulación pasamos a logística de demanda y automáticamente aligeramos stocks. Y esa acumulación tan grandísima que hacíamos al principio para dar seguridad logística, a medida que está todo más estable y el escenario más estable, pues se puede poner todo más en tránsito. Las otras 2 siguientes líneas, la externalización, explotación local, multinacional y apoyos mutuos, está fundamentalmente orientado a intentar evitar trasladar desde territorio nacional a zona de operaciones cosas que podemos apoyarnos allí. Bien, porque si tienen la calidad suficiente podemos apoyarnos en la explotación local, a lo mejor carburante o alguna otra cosa que puedan, o externalizando a empresas de la zona o de fuera, o apoyándonos en otros ejércitos. Hay un par de figuras clásicas que son el ejército líder y el ejército especializado, en función de si un ejército recoge gran parte del apoyo logístico de su zona o se especializa en una función determinada. Yo solamente doy carburante. Bueno, pues si hay un ejército que nos da carburante, ya no lo traigo desde España. Ni traigo carburante, ni traigo 1000 cisternas. Y se lo compro, porque esto evidentemente aquí no hay nada gratis, se lo compro al ejército que está al lado, al ejército italiano o al ejército americano, y él te lo proporciona y se produce un gran ahorro. Todo eso requiere un trabajo previo, que no es especialmente de operaciones, que es más bien un trabajo continuo de años y años, y así estamos haciéndolo además, sobre todo en el marco de la OTAN, que es la estandarización. Tenemos que tender a tener los materiales lo más interoperables posibles, de forma que pues no nos encontremos con que si un remolque nuestro se queda, una bobada, pero si se queda tirado un remolque nuestro y llegue un camión inglés, la argolla de nuestro remolque no quepa en el gancho del vehículo inglés. Bueno, pues toda esa estandarización, que está sobre todo en el marco de la OTAN, está avanzadísima. Hay cientos y cientos de standards que permiten que muchos materiales sean interoperables, teniendo en cuenta que cada ejército, cada nación, pone los materiales que le conviene a ellos, lógicamente.